Usted está viendo a Leonardo DiCaprio brindar con el dinero de un hospital que nunca se construyó. Una transferencia bancaria. 1.830 millones de dólares desaparecen en 48 horas. El dinero no se movió, simplemente dejó de existir en un lugar para materializarse en otro. Sin alarmas, sin cristales rotos, el robo más grande de la historia no se cometió con una máscara de polipropileno, sino con un traje de Armani y una cuenta en Zurich. Bienvenidos al vacío. En la premiere de El Lobo de Wall Street, DiCaprio levantaba una copa de cristal frente a las cámaras de todo el mundo. A su lado, un hombre joven de rostro redondo y sonrisa inofensiva celebraba el éxito de una película que glorificaba el fraude. Lo que nadie en esa sala de Nueva York sabía era que la película no solo trataba sobre un estafador, estaba siendo financiada por uno. El hombre se llama Joe Low. No tiene cargo oficial. No es heredero de ninguna dinastía petrolera. Pero en ese momento era el hombre más rico del que nunca habías oído hablar. Había logrado lo imposible: convertir el tesoro nacional de un país entero en su cuenta de gastos personales. 18,000 Ferrari. Ese es el valor del botín que se desvaneció entre los dedos de un pueblo que todavía esperaba sus hospitales. El sistema tiene hambre. Kuala Lumpur, 2009. El aire es espeso, cargado de una humedad que parece adherirse a las paredes de mármol del Palacio Presidencial. El primer ministro, Najib Razak, observa el horizonte de una nación que quiere liderar el siglo XXI. Pero el poder político es un animal costoso de alimentar. Las elecciones no se ganan con promesas, se ganan con una arquitectura financiera que no deje huellas. Entra Joe Low, un fantasma educado en Wharton, con una habilidad aterradora para detectar la debilidad en los hombres poderosos. Low no vendía inversiones, vendía estatus. Entendió que en el nivel más alto del poder, la realidad es opcional si la ilusión es lo suficientemente cara. Juntos crearon 1MDB, un fondo soberano. El nombre suena a patriotismo, a progreso, a infraestructura. En los documentos oficiales era el motor que transformaría a Malasia. En la realidad, era una manguera conectada directamente a la yugular del Estado. Goldman Sachs, los carniceros de Wall Street, olieron la sangre desde el otro lado del océano. Cuando el fondo solicitó emitir bonos por miles de millones, los banqueros no hicieron preguntas incómodas. ¿Por qué habrían de hacerlo? Las comisiones eran del 3%, 90 millones de dólares por una tarde de trabajo. En el mundo de la alta finanza, el silencio es el activo más valioso. La codicia es un veneno lento. El mecanismo fue una obra maestra de la reestructuración creativa de activos. El dinero de los bonos, respaldado por el gobierno malasio, fue enviado a una sociedad conjunta con una empresa llamada PetroSaudi. Un nombre que evoca desiertos, petróleo y la solidez de los jeques. Pero PetroSaudi era un decorado de cine. 2 oficinas en Londres y un rastro de papeles que no conducían a ningún pozo petrolero. A las 9:47 de la mañana, 1.000 millones de dólares aterrizaron en una cuenta suiza. A las 11:32, 700 millones habían sido desviados a una entidad en las Islas Vírgenes Británicas controlada por Low. Nadie notó el desvío. Los auditores, encerrados en oficinas con aire acondicionado defectuoso, revisaban contratos firmados por bufetes de abogados de élite. Las firmas eran reales, el dinero era real, la inversión era un espejismo. Low sabía que el dinero desviado en la sombra debe gastarse bajo los reflectores. Esa es la ingeniería del engaño. Si te escondes, eres un criminal.
Pero si regalas un Picasso de $170 millones a un actor de Hollywood, eres un filántropo. Si alquilas el club nocturno más caro de Las Vegas y ordenas 40 botellas de champán de $100,000 cada una, eres una leyenda. El costo de la fiesta era simple: escuelas que nunca se construyeron en las selvas de Borneo. Clínicas que se quedaron en el papel para que figuras del entretenimiento restringido pudieran recibir joyas millonarias. Lowe no estaba gastando dinero, estaba comprando una realidad alternativa donde él era intocable. El estatus es una obsesión final. El sudor frío es un lenguaje universal. Para Najib Razak empezó en 2013. 6% de los fondos habían terminado en su cuenta personal. $681 millones. Cuando los periodistas empezaron a olfatear el rastro, Najib no parpadeó. Miró a las cámaras y habló de donaciones legítimas de benefactores árabes. Es el cinismo de los que se creen dioses. Mientras tanto, en las oficinas del fondo, el sonido de las trituradoras de papel se convirtió en la banda sonora de los pasillos. Discos duros que desaparecen. Empleados que dejan de contestar el teléfono. El miedo tiene un olor metálico, como el de una oficina vacía al atardecer, donde las sombras se alargan más de lo debido. Lowe, desde la cubierta de su yate de $250 millones, enviaba mensajes cifrados. Mantengan la calma. Es solo ruido, escribió a sus banqueros en Nueva York. Pero el ruido se estaba convirtiendo en un rugido. Un hombre llamado Xavier Justo, un exdirectivo despechado, guardaba un secreto en un disco duro. 227,000 correos electrónicos, la anatomía completa del fraude. La filtración no fue un error del sistema, fue un acto de venganza personal. El sistema no cae por la justicia, cae por la fricción entre los depredadores. El traidor es el espejo. Julio de 2015. El Wall Street Journal lanza la bomba. El mundo descubre que el dinero de un fondo estatal malasio ha terminado en las joyas de la esposa del primer ministro. Un collar de diamantes de $23 millones. Mientras la moneda nacional se desplomaba, el cuello de Rosma Mansour brillaba con el saqueo de su propio pueblo. La caída fue quirúrgica. En 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició la mayor demanda civil de su historia. Las propiedades en Beverly Hills fueron embargadas. El yate de Lowe fue interceptado en aguas internacionales. Najib Razak intentó resistir. Usó el aparato del Estado para silenciar fiscales y cerrar periódicos, pero el dinero tiene una lealtad volátil. Cuando el flujo se detiene, el poder se evapora. En 2018, Najib perdió las elecciones. El hombre que se creía dueño del destino de 30 millones de personas fue arrestado en su propia casa. Los fiscales encontraron cajas de zapatos llenas de dinero en efectivo, joyas apiladas en mesas de metal bajo luces blancas y frías. El brillo de los diamantes se sentía obsceno en la esterilidad de la sala de evidencias. Najib fue condenado a 12 años, un final burocrático para una ambición imperial. La justicia llega tarde, siempre. Joe Lowe nunca fue atrapado. Se cree que vive en algún lugar de China continental, protegido por capas de burocracia y secretos de Estado. Su jet privado desapareció. Sus cuentas fueron congeladas, pero un hombre que sabe cómo hacer que $1,000 millones se evaporen siempre guarda una salida de emergencia. Goldman Sachs pagó $3,900 millones en multas. Para un gigante bancario, eso no es un castigo, es un costo operativo. Un incentivo estratégico para seguir jugando en el borde del abismo.
Al final queda el contraste. 4.500 millones de dólares robados. 9 años de saqueo sistemático. El tiempo suficiente para producir 45 películas sobre estafadores, mientras el mayor estafador de todos le servía el champán. Usted mira la pantalla y se indigna. Pero el sistema no está roto. Está diseñado exactamente para esto. El dinero no se pierde. Solo cambia de dueño mientras usted aplaude el espectáculo. Mañana, alguien más redactará un contrato. Alguien más abrirá una cuenta en una isla remota. Y usted volverá a creer en la próxima gran ilusión. Robar es un arte.